¿Cómo están? Muy buenas noches. Somos el grupo 6. Estamos integrados por los siguientes participantes. Eh, las compañeros Saray Cedeño Pinargote, Ronnie Camba Torres, Muriel Martínez Johnson, Ruth Cobos Chaguay, Marielis Villegas Cedeños, John Arbeláez Zambrano. Eh, en el presente debate trataremos sobre el derecho subjetivo y sus limitaciones. Partiremos desde el concepto de lo que es derecho subjetivo. Por lo tanto, le doy paso a la compañera Marielis para que por favor nos indique el concepto general. Sí, claro, compañero. Buenas noches. Pues existe una diferencia entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Tiene que ver con el carácter de sus normas. El derecho objetivo comprende las normas jurídicas que rigen la conducta de los individuos a través de la imposición de obligaciones de algún tipo, las cuales deben ser aceptados por ellos y reforzados por el Estado. Es decir, son coercitivas, mientras que el derecho subjetivo comprende los permisos y funciones derivados de dicha norma objetiva. Las limitaciones de los derechos subjetivos se establecen para mantener un equilibrio entre los derechos y responsabilidades de las personas dentro de una sociedad y para prevenir abusos que podrían afectar negativamente a otros individuos o al bienestar general. Ahora bien, una vez que ya conocemos el concepto de lo que es el derecho subjetivo, si ya determinamos que el mismo lo ejecuta el sujeto con base y fundamento en el derecho objetivo, ¿cuáles consideran que son sus limitaciones? Y le pido de favor que en este momento lo analicen con sus conceptos y con... Inicia, por favor, la compañera Saray. Hola, buenas noches. Le daré un ejemplo sobre esto. En sí, los derechos subjetivos son derechos que una persona tiene de acuerdo con lo que se puede ser ejercido en su beneficio, como por ejemplo, derecho a la educación. Esto se refiere que el derecho a cada individuo debe recibir educación, calidad y participar en procesos educativos como que promuevan su desarrollo intelectual, personal y social. Este derecho está respaldado por numerosos tratados y documentos internacionales de derechos humanos. Este tiene carácter individual. El derecho a la educación se reconoce como un derecho individual que pertenece a cada persona por el simple hecho de ser humano. La accesibilidad legal, el derecho a la educación, implica que los gobiernos y autoridades deben tomar medidas concretas para garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación. La no discriminación, perdón. El derecho a la educación implica que todas las personas tienen igualdad de oportunidades para acceder a la educación, sin discriminación por motivos de género, raza, origen, etnia, discapacidad, religión u otras características protegidas. El acceso a niveles y tipos de educación. El derecho a la educación abarca no solo la educación primaria y secundaria, sino que garantiza también la educación superior. El derecho a la educación superior el derecho a la educación implica que todas las personas tienen igualdad de oportunidades para acceder a la educación, sin discriminación por motivos de género, así como le dije no hace mucho. En resumen, el derecho a la educación es un derecho subjetivo que reconoce la importancia fundamental de la educación en el desarrollo y el bienestar de las personas. Como tal, implica que los individuos tienen el derecho a reclamar y acceder a una educación de calidad, que los gobiernos y autoridades tienen la obligación de garantizar este acceso y tomar medidas para proteger y promover este derecho. Muchísimas gracias. La compañera Muriel, le damos el paso, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo voy a hablar sobre el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, que todos los individuos, sin importar raza, etnia, condición social, tienen derecho a una vivienda digna y justa, ¿verdad? Cuando hablamos de limitaciones del derecho subjetivo, que en este caso el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad privada es un derecho subjetivo como tal, hablamos de restricciones de dominio. ¿Qué son esas restricciones de dominio? Son modalidades impuestas al ejercicio de esa potestad, de esa facultad, que coartan a sí mismos la libertad, pero de dicho derecho sin afectarlo directamente.
siendo exigidas ya sea por su naturaleza social y que coexiste directamente con la norma. Un ejemplo de la limitación del derecho a la propiedad privada tenemos en este caso la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo derecho a tener una propiedad privada, a tener una vivienda, eso no significa que yo como persona, Muriel, el día de mañana vaya, vea una casa desocupada, una casa que no tiene dueño, que yo lo conozca y me dé por vivir ahí. ¿Ya? No podría hacerlo porque legalmente no es mía. Entonces, ¿tengo derecho a tener una vivienda? Sí. ¿Cuál es la limitación? La limitación que me pone la ley en este caso es que yo tendría que esperar los 15 días de dicha propiedad. Entonces, esa es una restricción que la misma ley, que la misma norma me pone a mí. Ya. Lo mismo pasa con las servidumbres, que son los gravámenes también que se ponen a las propiedades. También tenemos otro tipo de limitaciones, también tenemos las hipotecas. Todo lo que sea una imposibilidad de que yo pueda ejercer de manera directa y total ese derecho, porque mi derecho no tiene que afectar el derecho de un tercero. Entonces, cuando hablamos de limitaciones, hablamos de restricciones. Y en este caso, el de la propiedad privada, el ejemplo más práctico sería el de la prescripción adquisitiva de dominio. Muchísimas gracias. Le damos paso a la compañera Ruth. Buenas noches con todo yo voy a hablar sobre el derecho a la salud. El derecho a la salud significa que los gobiernos deban crear condiciones que permitan a todas las personas vivir saludablemente posible. Un derecho, el ejemplo, a la salud, atención médica en un hospital o en un subcentro de salud. Cuando no hay regulaciones en los emigrantes, sean venezolanos, colombianos, peruanos, etc. Y mientras no estén reguladas, no acceden a la salud gratuita a sus beneficios. Gracias. Muy amable. Le damos paso a la compañera María Liz Villegas. Sí, un ejemplo, en el caso de la libertad de expresión, es un derecho subjetivo, ya que si alguien utiliza esa libertad para incitar a la violencia o difamar a a otras personas, la ley puede intervenir y aplicar limitaciones. Pues estas limitaciones tienen como objetivo equilibrar los derechos individuales con los derechos y el bienestar de la comunidad en su conjunto. Pues es importante tener en cuenta que estas provisiones deben cumplir con ciertos principios legales, como la necesidad de ser proporcionales y justificadas en una sociedad democrática. Además, las limitaciones deben ser claras y estar basadas en fundamentos legales sólidos. Las provisiones también deben ser aplicadas de manera consistente y no discriminatoria. Muchísimas gracias. Le damos paso al compañero John. Buenas noches. Mi tema es derechos del autor. Consideramos a los derechos de autor como derechos subjetivos porque otorgan a su titular el derecho exclusivo de usar la obra, con algunas excepciones, cuando en el titular de los derechos de autor de dicha obra. Hay muchos tipos de obras que pueden estar protegidas por derechos de autor. Por ejemplo, obras audiovisuales como programas de televisión, series, películas y videos online, grabaciones de sonido y composiciones musicales, obras escritas como lecciones, artículos, libros y composiciones musicales, obras visuales como pinturas, carteles y anuncios, videojuegos y programas de software, obras dramáticas como obras de teatro y musicales. Muchísimas gracias. Bueno, en el presente debate se han expuesto el concepto principal de lo que es derecho subjetivo y también se han expuesto distintos derechos o ejemplos de derecho subjetivo con sus limitaciones. Finalmente, yo deseo dar mi ejemplo a que cualquier derecho es válido, pero a nivel de derecho subjetivo
todos los derechos son válidos siempre y cuando no afecten a la vida. En este caso, esas serían las limitaciones que yo expongo, que cualquier derecho es válido siempre y cuando no afecte la vida. Con esto finalizamos el debate del grupo 6 con lo que tiene que ver con derecho subjetivo y sus limitaciones. Muchas gracias.